La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will the pain for thoughts leave me broke? 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Hoy desde Asturias, Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Sí. mira, alejado de la vida cotidiana que nos tiene, que con frecuencia nos apresa y nos agobia. pone orejeras, porque solamente nos permite ver. Mira, ayer me he dado cuenta, por ejemplo, ayer por la noche, de que había una llena. En Madrid no soy capaz de darme cuenta de en qué fase está la luna. Y esto sí, seguramente si haces una encuesta por ahí, a la gente dices, ¿en qué fase está la luna en Madrid? No lo saben porque vamos hay con luna. orejeras. ¿Eh? Que preguntará a la gente, ¿hay luna en Madrid? Si no Hay luna, ¿qué es eso, no? Pero fíjate, recuerdo cuando hicimos aquel experimento de estuviste una semana sin consultar ninguna fuente de información, sin ver ningún informativo en televisión, sin escuchar por la radio y ver una semana después que te habías perdido y un poco como tu hilo de la actualidad le faltaba alguna costura, digamos. Cuando te vas a Asturias, ¿también te pierdes cosas y no te das cuenta de que te pierdes cosas? Fíjate, más que perderme cosas, porque claro, yo estoy aquí informado, compro periódicos, conecto bien con internet y tal. No, lo que cambia es la perspectiva, ¿no? La mirada sobre las cosas. De repente, yo qué sé, todo este follón que tenemos estos días con Ayuso y compañía y tal, que Madrid se está viviendo de un modo muy dramático, desde aquí adquiere, para mí al menos, un aspecto cómico, ¿no? Porque es un aspecto de pillos, ¿no? De pícaros, en el sentido de pícaros de la tradición, de la picaresca española, ¿no? Que también está representada en nuestra literatura clásica, ¿no? A mí me recuerdan un poco a Los Tramposos. No sé si había una película de Tony Lebrán antigua que se llamaba Los Tramposos, que era gente, bueno, que eran pillos, ¿no? Que eran buscavidas, ¿no? Que además van evolucionando, porque claro, estos buscavidas ves que viven dentro del sistema, es decir, ocupan puestos importantes dentro del sistema, pero precisamente viven dentro del sistema para vivir fuera del sistema. Y esto, si lo piensas, es una maniobra, en fin, pues que es admirable y da risa, ¿no? O sea, ¿cómo vivir fuera del sistema sin que el sistema te atrape? Vive dentro del sistema, delinque dentro del sistema, evade impuestos dentro del sistema, ¿no? Cómprate pisos con dinero negro dentro del sistema.
claro, bueno, al final caen, pero te digo que es muy cómico, por ejemplo, que pero claro, en la otra cara de este dramatismo que hemos visto en el Congreso y tal, estos días pasados, que no se reflejaba para nada en la calle, ¿no? Imagínate, creo que han hablado de 17 millones de desplazamientos, ¿no? 17 millones, ¿puede ser? Sí, de estos días, dices, sí, una operación salida, sí. La operación, 17 millones, que por cierto, yo me pregunto siempre cuántas cosas aceptamos sin saber lo que son. Yo no sé lo que es un desplazamiento. Pues Tú sabes lo que es un desplazamiento. Alguien que se mueve de un punto A a un punto B, supongo, ¿no? Sí, pero es un desplazamiento. Por ejemplo, la persona que va en Madrid y tiene que vive en Madrid y tiene una casa en la sierra, sí, y se va a la sierra, ¿eso es un desplazamiento? Yo supongo que sí, todo lo que sea salir. Y ese mismo desplazamiento del que se va a Asturias o a París a pasar la Semana Santa. ¿Te sientes indignado? ¿Tu desplazamiento es mayor que el de otros? No, te quiero decir que no sabemos qué es un desplazamiento, realmente. O sea, ¿qué se entiende por desplazamiento? Yeah. Claro. Se lo preguntamos a la DGT y te lo digo. De todas maneras, a mí me llamaba la atención. Pero bueno, pero que te quería decir que, porque es que me he interrumpido con esto de desplazamiento, ¿no? Que se dan situaciones que son muy cómicas, ¿no? Porque mientras todo esto ocurría en Madrid, Isabel Díaz Ayuso estaba en Chile hablando de la importancia de pagar impuestos. Sí. Claro. Entonces me dice, bueno, son pillos, ¿no? Sí. Hombre, si todo el sistema estuviera infiltrado por gente así, pues sería tremendo, pero hay que confiar en que son la excepción. Y que son, bueno, pillos que además escogen. Sí. Claro, porque caen. Ahora que decías lo de Tony LeBlanc, claro, recuerdo vagamente esa película, creo que incluso en blanco y negro, pero ellos hacían estafas callejeras, timos callejeros, ¿no? Que ellos mismos habían aprendido básicamente viviendo en la calle. Yo cuando leo estas cosas siempre me pregunto, ¿esto dónde lo aprenden a hacer? O sea, ¿dónde se aprende a hacer este tipo de estafa, de factura falsa? ¿Dónde se aprende a querer un Maserati? No sé dónde enseñan esto, ¿no? Hay gente que tiene habilidad para aprender, ¿no? Rápidamente. Pero claro, que aprenden mal, ¿no? Porque es que han caído, ¿no? Es decir, que esto, yo creo que es todo cuestión de ponerse, ¿no? Que si tú tienes ese temperamento, digamos, pillo, que eres una persona que ya desde pequeño dejas a deber una peseta de pipas al del kiosco de las chuches y de mayor andas trampeando siempre de aquí para allá pidiendo, pues llega un momento en que vas entrando ahí, pero claro, hay gente que lo hace bien. Ya decía ayer Cruzado en vuestro espacio, ¿no? Que los ricos no pagan IRPF, pero luego hay gente que, bueno, pues que producen incluso cierta ternura porque lo hacen fatal. Tú fíjate, Kondo, a mí Kondo, a mí de la pareja Kondo Ábalos me parece que en pillo es Ábalos. porque Ábalos, tú no ves en las entrevistas cómo se manifiesta así, con desgana, como diciendo, con lo que he hecho yo por España, ¿no? Está vuelta de todo y tal. Pero claro, es el verdadero pillo, porque el Kondo es un ingenuo. El Kondo lo único que quería en la vida era tener un apartamento en Benidorm. Claro. Y entonces, alguien cuya ambición en la vida es tener un apartamento en Benidorm, pues debemos subvencionárselo, ¿no? Y luego, y porque a mí digo esto de Kondo, esa persona grandota y tal, ¿verdad? Me produce una cierta irritación que la gente se refiera en los medios de comunicación como fue portero de discoteca, ¿no? Porque eso hay una cosa muy clasista. ¿Diría lo mismo si hubiera sido portero de una joyería? O sea, él mismo he trabajado en una empresa de seguridad y me tocó una discoteca. Si hubiera trabajado en esa misma empresa, en la puerta de una joyería en Serrano, hablarían de, joder, empezó como portero del club de campo, de joyería en Serrano. No, se diría con admiración, no, era portero de, ¿entiendes? Y sin embargo, para ser portero de discoteca
o vigilante de seguridad, como quieras llamar, de discoteca, de joyería en Serrano, pues prácticamente no hace falta nada, porque no hay, no suelen haber conflictos, ¿no? Te estás ahí pero claro, para ser portero de una discoteca tienes que tener una mano izquierda tremenda, porque tratas, en fin, con todo lo peor y con la gente en su peor estado, borrachos, y de vez en cuando surge un problema, porque claro, porque en las puertas de las discotecas hay problemas. Pero esto de decir, hombre, yo creo que decir que Feijóo era amigo de un narcotraficante, eso, joder, para sobrevivir a eso hay que ser listo, ¿no? Pero decir de alguien como insulto, como algo minusvalorativo, que ha sido portero de discoteca, pues yo me imagino muchas madres y muchos padres que sus hijos, bueno, pues porque no han podido estudiar, por lo que sea, y tal, pero han tenido actitudes para ganarse la vida de ese modo, oír hablar con ese desprecio de ese trabajo, pues hay discotecas, tiene que haber porteros de discoteca. Ya digo, no dirían lo mismo si hubiera sido portero de una joyería o portero del Ministerio de Justicia, ¿no? Pues ¿no te parece, hablando de esto, que hay una enorme desproporción entre las cuestiones políticas y las cuestiones humanas que rodean además a una misma persona, que en este caso es Ayuso, ¿no? Lo interminable que es el debate político sobre lo que está ocurriendo y lo poco que se habla sobre, por ejemplo, un hecho que tú y yo hemos comentado alguna vez, y es lo que pasó en las residencias de Madrid durante la pandemia, ¿no? Donde básicamente se aparcó a la gente para dejarlos morir, y hay familiares que todavía no saben ni siquiera cómo pasaron los últimos días sus padres y sus madres, ¿no? ¿No te parece que yo qué sé, que debería haber alguna manifestación con esto, y sin embargo no la hay, ¿no? Bueno, sí, yo creo que racionalmente hablando, sentimentalmente hablando es otra cosa, pero racionalmente hablando, la desproporción que ha habido entre esos sucesos que ocurrieron en pandemia con los ancianos, que fueron terroríficos, que yo me acuerdo de leer los informes de los bomberos y de la policía cuando entraban en las residencias y se encontraban en las habitaciones a esas personas que habían muerto ahogadas en sus babas, que habían muerto absolutamente solas, con dolores, que tendrían unos rostros desencajados. Era una escena realmente de pintura del infierno, ¿no? Y bueno, pero yo creo que eso ha pasado impunemente, quiero decir, ha pasado sin ninguna alarma social. Esto que se esgrimen a veces los jueces para meter a veces en la cárcel a alguien es porque que a lo mejor ha tenido un delito que no era grande, pero la alarma social que ha provocado era muy grande, ¿no? Esto que debería haber producido, teóricamente, en la teoría, la alarma social no ha provocado ninguna, y yo creo que porque todos hemos sido cómplices de eso, es decir, porque no consideramos que los viejos sean nuestros viejos, ¿no? Es decir, los viejos en el capitalismo ultraliberal en el que vivimos no son de nadie. Simplemente, bueno, pues se les aparca en esos sitios que llamamos residencias, y que además la pandemia nos ha contado cómo es la verdadera naturaleza de estos centros, ¿no? Es una estación termini, y ahí se les para absolutamente del tejido social, es decir, ya no pertenecéis al tejido social, ya ni nos concernís, ni os concierne lo que pasa fuera de este moridero, ¿no? Y entonces allí la obligación de la persona que está allí es morirse. Y lo que se le pide además es que se muera. Y es lo que hicieron en la pandemia. Y por lo tanto, fuera de algunos familiares que se han asociado, de algunos periodistas y tal, escándalo social ha habido cero. Quiero decir que tendría que haber, o sea, que 7.000 ancianos, que son nuestros ancianos, o que deberían ser nuestros ancianos, mueran en las condiciones que murieron, por un protocolo que decía que tenía que morir así, pese a que había camas libres en la sociedad, en la sanidad privada, también en la sanidad pública, y porque podían haber tenido algún tipo de atención, de paliativos, de alguien que le diera la mano. Es decir, eso da
una idea de hasta qué punto su obligación es morirse, y entonces en la sociedad, con este silencio que hemos mantenido respecto a ese hecho atroz, lo que estamos haciendo es darles las gracias por haber muerto. Porque claro, si no, sería, o sea, si eso hubiera afectado a otro colectivo, seguramente habría gente ya en la cárcel, ¿no? Pero esto es así, esto alude un poco, fíjate, a esta palabra tan de moda desde hace unos años, que es la conciliación, ¿no? Quiero decir que si una pareja joven, normal, con un par de hijos, tiene muchos problemas para llevar una vida social, para llevar una vida familiar medianamente normal, pues y fíjate si en ese ingrediente introduces a un viejo. No, pues el viejo, esta mañana oía yo, ahora hace un poco en las noticias que han dado, que van a desahuciar en la calle Tribunete en Madrid, sí, a un montón de gente porque un fondo buitre de estos a los que Ana Botella vendió también unos pisos de la Comunidad de Madrid y tal, ha comprado todo un edificio y nos van a desahuciar. Y uno de los vecinos decía: me siento como cuando sacan a la basura, me siento como cuando sacan la basura por la noche. O sea, como ese saco que por la noche dices, bajan a un cuarto de basura, ¿no? Bueno, pues esto es lo que en esta sociedad de capitalismo exagerado hacemos con los viejos. Nos llevamos, tal como hemos visto que han funcionado las residencias en la pandemia, y cuál es el modelo que tenemos. Son sacos en la basura que sacan. Entonces, ¿qué escándalo va a haber si hay un incendio en el cuarto de basuras? No pues molesta, ninguno. No molesta nada. Ninguno. ¿No? Pero de eso somos cómplices todos, ¿eh? Quiero decir que luego habrá quien ha hecho el protocolo a la que se debería juzgar y tal, pero la falta de alarma social es de todos. Está sentado conmigo el magistrado emérito del Tribunal Supremo y ha sido presidente de la Comisión por la Verdad. Me han presentado el informe, de hecho, hace unos días, José Antonio Martín Pallín. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Nos alegra mucho verte por el estudio. Sí, y a mí recuperar tiempos pasados. Es verdad. Vuestro informe dice que la denegación del deber de socorro que se deduce de este comportamiento es un delito tipificado en el Código Penal. Si es un delito, ¿por qué no se investiga? ¿Por qué no se persigue? Bueno, ha intentado, por lo visto, se pusieron 300 y pico querellas. Al parecer 4 están todavía en marcha, pero el resto fueron archivadas directamente. Se acudió, se utilizó una comisión, que es lo que tenía que hacer en una sociedad democrática, los órganos públicos, una comisión de investigación. No funcionó, se disolvió. Se convocaron elecciones y, sorprendentemente, la señora Ayuso sacó mayoría absoluta. O sea que eso nos puede hacer meditar un poco a todos. En vista de que no conseguían nada, parece que tomaron la iniciativa se les ocurrió lo de la comisión ciudadana. Me contactaron, me ofrecieron la presidencia y, hemos celebrado 2 sesiones. Yo siempre he dicho estos días que he sido 20 y tantos años fiscal, he celebrado miles de juicios, he oído testimonios de todo género y resulta que lo que yo he escuchado allí esos 2 días de sesiones me ha impactado mucho más que mis 20 y tantos años de fiscal. Testimonio de gente que ha visto cómo de repente, con una llamada telefónica, se enteraba de que su padre, su madre han fallecido y no saben con quién contactar para saber cómo ha sido ese fallecimiento, ¿no? Efectivamente, eso fue una de las mayores tragedias que vivían las personas. Ya era suficiente con la pandemia en sí mismo, que representaba algo excepcional y grave. Pero esa capacidad de comunicación, que en algunos casos al principio se mantenía, pero llegaba un momento en que se cortaba y no se sabía, y es más, en algunos casos, gracias a la UME y a la policía municipal que entraban allí, pues descubrían los cadáveres que la familia no sabía todavía que habían fallecido. Todo fue algo verdaderamente
cruel lo que se planificó en los famosos protocolos que los periodistas habéis calificado de los protocolos de la vergüenza, ¿no? Que en síntesis era decir que no se derivara a los hospitales a las personas que no tuvieran una capacidad de ambulatorio de valerse por sí mismo. Para que la gente nos pueda entender, Stephen Hawking no podría ser derivado porque no tenía autonomía funcional. Y los que tuviesen una falta de capacidad cognitiva, ahí entraban la demencia senil, el Alzheimer, en fin, muchos factores. Y estos no se van a derivar. Había, porque ya estábamos, claro, se había avanzado, se había declarado el estado de alarma, había decretos en que los hospitales privados habían puesto a disposición 1.000 camas de hospitales privados y se acuerda algo verdaderamente sorprendente e indignante. Dice, mire usted, todo esto que he dicho sobre que no se va a derivar, si tienen seguro privado, se los lleva usted a un hospital privado. ¿Por qué? Porque ese seguro va a pagar los gastos de estancia, que además sería casi siempre en UBIs, porque la enfermedad requería algo más que una estancia en una sala, en una habitación. Y entonces, pues claro, ¿por qué no acordaron derivar a esa gente a hospitales privados? ¿Por qué? Pues lo he estado averiguando, porque la estancia en esas circunstancias era de 2.400 euros diarios. Y no querían hacer frente a eso. Preferían invertir en el IFEMA, que era un hospital que se montó, a donde se llevaron, por cierto, a 23 residentes de algunas residencias que sobrevivieron porque eran leves. Aquello fue una especie de inversión político-mercantil, y después creo que se reservó una cantidad para que lo que iba a ser el Hospital Zendal, una cantidad importante. Entonces, lo que tienen que explicar estas personas es por qué no derivaron a esas 1.000 camas, pagándolo la comunidad. Se puede hacer un cálculo, sería infinitamente inferior, la inversión a lo que se dice que se ha gastado, por ejemplo, en el Hospital Zendal. Claro, bueno, pues la conclusión lógica es que 2.400 euros al día es demasiado caro para mantener con vida a un viejo, como decía Juanjo. Escuchad esto, mira. Lo que sucedió, Silencio, que señora había Delgado. muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía, porque cuando una persona está Silencio, gravemente señor Delgado. enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Y ustedes, sin ningún Silencio, tipo de humanidad, señorías. le niegan la verdad a todas las personas que han fallecido en España Silencio, entera. señora En Delgado. España entera. No les importan los fallecidos que ha habido en el resto de comunidades autónomas, donde en porcentaje Silencio, en las señorías, por residencias favor, ha sido cállense muchísimo ya. más. ¿Tú qué sientes cuando oyes esto, María? Yo, mucha rabia, mucha indignación, y me faltan calificativos. Es como el tono, además, ¿no? Que falta de empatía, ¿no? Ninguna, de empatía ninguna. Además, creo que esta señora no tiene ningún conocimiento médico para opinar así. ¿Cuándo fue la última vez que supiste algo de tu madre o de tu padre? Pues mañana fue hace 4 años la vez que me llamó la única enfermera para preguntarme por el estado de mi padre. Claro, yo no sabía nada de los protocolos y si tenía alguna enfermedad. Dije, no, mi padre no tiene ninguna enfermedad, está esperada de que lo operen de una catarata. Luego, a posteriori, ves que existen unos protocolos donde no se los deriva a ninguno de los dos. Y un día recibes una llamada. Recibí un par de llamadas de la fisioterapeuta diciendo siempre lo mismo. Tu madre sigue igual, tu padre tiene un poco de fiebre, parece que está constipado. Por favor, quiero hablar con algún médico que me diga algo más. No fue posible.
¿Hablar con ellos? Tampoco. Hablar con ellos imposible. O sea, yo tenía algún teléfono privado, por así decirlo, como era de una pequeña clínica que había dentro de la residencia. Y bueno, una vez me lo cogieron y me dijeron que hiciese el favor de no llamar. Entonces era imposible comunicarme con nadie, aun teniendo algún teléfono más, porque me conocían en la residencia. De hecho, la enfermera que me llamó me conocía. Y yo allá. ¿Alguien te llamó para decirte tu padre está empeorando, tu madre está empeorando? No, mi madre siempre estuvo igual. Como siempre. La palabra era, no, tu madre está igual, como siempre. Y en cuanto a mi padre, pues empezó con un catarro y con algo de fiebre. Se cayó, bueno, la enfermera me llamó en relación a que se había caído. Y se lo había encontrado en la habitación en el suelo y era la tercera vez, que yo no sabía nada. Ahí sospeché que, por las pocas noticias que teníamos, podía tener efectivamente el COVID. Pero en ningún momento pude hablar con ningún médico, por más que se lo dije a la persona que me llamó en 2 o 3 ocasiones, que por favor que me llamase algún médico. Sí, yo lo paso. Pero su cometido era dar una pequeña información que no era relevante. Los dos murieron, creo que con 4 días de diferencia. No. ¿Con cuánto? Con 2 días de diferencia. Con 2 días de diferencia en la residencia González Bueno. ¿Qué sabes de sus últimos momentos? De sus últimos momentos no sé nada. Mi padre dejó de cogerme el teléfono y yo seguí insistiendo. Vi una de las veces, pues había alguna persona con ellos y me lo cogió. Le dije que era su hija, que me pasase con mi padre o con mi madre. Me pasó con mi padre y le pregunté cómo estaba la situación, porque en todo momento desde que nos confinamos hablaba con ellos todos los días y me iban contando lo que pasaba dentro de la residencia. Llegó un momento que dejó de coger el teléfono y este día en concreto, que había una persona allí en la habitación con ellos, me pasó con mi padre y pregunté qué tal estaba, que cómo estaban, y lo único que me contestó en 2 veces, ahí no puedo, y tiró el móvil. Creo que luego te dieron una caja con sus pertenencias que ni siquiera tenía todas sus cosas, tenía cosas de otras personas incluso, ¿no? Sí, cuando fui a recoger las cajas había pues alguna foto, había hasta, no voy a decir, pero es inaudito, había una muela de oro que no sé de quién sería, unas gafas que no pertenecían y faltaban muchas cosas, entre ellas las 2 alianzas que llevaba mi madre y que llevaba mi padre. Llevaban 2 alianzas cada uno. Pregunté por ellas y bueno, pues con las prisas no se habían dado cuenta, en ninguno de los 2 casos, con 2 días de diferencia. Te agradezco la entereza con la que estás charlando. Sé que es muy doloroso recordar esto y sé que llevas desde entonces intentando saber qué pasó y nunca has conseguido que nadie te diga nada, ¿no? No. Primeramente les pedí algún informe médico, porque deberían de llevar algún control, deberían de llevar algún control de medicación o del estado, aunque no fuese diario, por la situación. Y bueno, en principio la asistenta social que estaba con ellos, que me conocía igualmente, me dijo que sí. Y posteriormente recibí un email diciendo que lo sentía mucho, pero que no me lo podía facilitar, que tenía que pedirlo a la Comunidad de Madrid. Y eso hice, porque no hubo manera de que me lo diesen. Quiero decir que a través de la funeraria me dieron la persona que llevó el tema me dio los 2 partes de defunción. En el de mi madre solamente ponía parada cardiorrespiratoria. Que es como no decir nada. Todo el mundo fallece por parada cardiorrespiratoria. Y mi padre, parada cardiorrespiratoria, igualmente posible COVID. Conseguí esto a través de la persona de la funeraria y ella misma
me dijo que con el parte de mi padre que había tenido suerte, porque en un 90% de los ancianos que estaban recogiendo en las residencias, en todos ponía parada cardiorrespiratoria. Es decir, mis padres no entran en los 7.291, que son más, son muchos más. Es una cifra, pues bueno, que han dado como podían haber dado 4.000. Porque como no les preocupaba, como han comentado, entredicho, se van a morir igualmente. Y luego con la Comunidad de Madrid, pues bueno, tuve que solicitarlo en 3 ocasiones. Y cuando ya conseguí que me facilitasen una documentación que tendría que haber llegado a mi casa, porque yo la pedí desde mi domicilio, la mandaron a la residencia. La residencia me llamó y afortunadamente la persona que me llamó me dijo que había llegado el sobre abierto. Ya, seguro. Yo estaba en unas condiciones médicas y anímicas, sobre todo anímicas, en la que no tenía valor de ir. Le hice una autorización a mi marido, inclusive, como ya me habían dicho que se me iban a entregar abierto, le puse que se entregaba abierto en una carta firmada por mí y autorizada de coger. Mi marido fue a recogerlo, efectivamente, el sobre estaba abierto y, claro, le dijeron que había llegado abierto. Mi marido dijo que sobre llega abierto y que él podía imaginar que se había sacado documentación de ahí. No habían abierto ellos el sobre y llegó, repito, a la residencia, no a mi casa. Y cuando vi la documentación, pues era desde el día que habían entrado en la residencia hasta el día que fallecieron, el estado de cada uno, la medicación que tomaban, el peso y ya está. Y luego además considerándolos como diabéticos, que ninguno de los dos eran diabéticos. Y nada más, no sé qué pasó, ni nada, no puedo saber qué pasó. Esto es digamos, de puertas para afuera, de puertas para adentro. Elvira García es técnica en cuidados de enfermería en la Gran Residencia. ¿Cómo estás, Elvira? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Esta historia que cuenta María, seguramente tú la ves reflejada en muchas historias que viviste. ¿Qué pasaba? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué imaginas que pudo pasar con sus padres? Bueno, no sé exactamente lo que pasó con sus padres. Ellos también estaban en una residencia de la Comunidad de Madrid y es que era todo tan caótico, tan terrorífico, tan falta de personal, tan falta de medios materiales, que bueno, cualquier cosa. Ellos estaban aislados 24 horas en unas habitaciones donde a veces no tenían ni televisión, ni radio, ni ningún tipo de lectura o entretenimiento, y así pasaban los días. Nos veían a nosotros de vez en cuando y poco más. Es verdad que cada vez que alguien tosía se le aislaba en una de esas habitaciones e intentaban no toser para que no les vierais toser y no les metierais ahí. Es cierto, o sea, a mí jamás se me olvidará el miedo en las miradas de estas personas. Yo entonces estaba en un módulo donde eran independientes y cognitivamente y también de manera autónoma, ¿no? Ellos tampoco fueron derivados, aunque en el protocolo dijera que estas personas sí podrían serlo, tampoco fueron derivados. El caso era que cuando tenían alguna décima de fiebre o tosían, se les aislaban no en esas habitaciones que ya de por sí todos estaban aislados, sino que se les trasladaba a otros módulos donde tu tos podía ser por un simple catarro o por una alergia, por cualquier otra enfermedad, y sin embargo se les aislaba en módulos donde sí podía haber COVID. El caso era que no nos informaban ni a nosotros siquiera, y a ellos mucho menos. Nosotros le trasladábamos lo poco que sabíamos. Ellos solo veían que estas personas eran trasladadas a otros módulos que ellos no sabían dónde y que no volvían.
porque a veces los trasladaban a otros módulos donde, como para observación, porque el primer mes fue completamente caótico hasta que vino la UME a primeros de abril. No se hizo realmente una separación de todas las personas que podían tener o que tenían el COVID. Fue caótico y terrorífico, mucho miedo. Eso es como decías, Juanjo, los llevaban al, ¿cómo lo has dicho? Al moritorio. Al moridero, sí. Al moridero, sí. Sí. Y vosotros, Elvira, cuando os dirigíais a vuestros superiores o a vuestras superioras pidiendo, en fin, demandando ayuda, contando una situación, ¿qué respuesta recibíais? Pues negativa en todos los sentidos. Yo tuve que contactar con fundaciones, ONGs, para que es que no teníamos ni termómetros, con ONGs para que nos facilitaran, nos donaran material para poder trabajar, para poder aislar y poder poner una barrera a esa enfermedad. Nosotras que salíamos a la calle, que muchos de mis compañeras iban en metro, iban en autobús, luego llegaban a las residencias y no tenían una bata para aislarte, ¿cómo vas a parar esa enfermedad? ¿Me entiendes? Era, bueno, no te puedo explicar cómo era, porque, o sea, me faltan palabras para pero estos sucesos tan terribles, tú que trabajas allí o has trabajado allí, ¿crees que pusieron de manifiesto que un modelo de residencias no es bueno? El COVID lo que ha hecho es hacer visible al resto de la sociedad lo que ahí se cuece. O sea, realmente las residencias son lo que has dicho, son personas que están esperando a la muerte. Es así de duro. Es que se las levanta, se las lleva a una sala donde hay un televisor y ahí están esperando hasta la hora de comer, y luego comen y luego vuelven a la sala con el televisor y cenar y a la cama. O sea, que son una gata además porque tardan en morirse, ¿no? Pues yo siempre he pensado que no tiene trascendencia, porque era lo que había comentado el primer interviniente, que no sé ahora mismo su nombre, es que no son importantes los ancianos y además están cuidados por mujeres, imagínate. O sea, son dos colectivos que de por sí están marginados. Yo siempre he pensado que si fueran hombres los técnicos que cuidan a los ancianos sería de otra forma. Antes, cuando hablábamos con María, una de las cosas que transmite María en su testimonio es un poco la necesidad de saber, ¿no? de saber qué ocurrió. Y estaba pensando en estos casos de la guerra civil, de memoria histórica. Hemos hecho algunos reportajes en donde incluso algunos enterradores intentaban guardar nombres y intentaban guardar trozos de tela para saber quién era el fusilado, ¿no? Para luego poder contárselo a los familiares. ¿Vosotros no sentíais como que teníais que hacer, yo qué sé, una especie de relato de esas últimas horas, esos últimos días, humanizar un poco al viejo que se está muriendo? ¿No sentíais esa necesidad? Mira, en la residencia lo que ocurre es que yo he sido técnico en cuidados de enfermería en hospital y en residencia. Nosotros convivimos con esas personas, nosotros les tenemos aprecio, son años los que llevan ellos con nosotros y nosotros con ellas. Un poco forman parte de nuestra vida, porque es una relación muy familiar. Entonces, cuando ellos fallecían, cuando ellos se veían desamparados, nosotros estábamos igual. Lo que pasa que era una vorágine de acontecimientos, de cosas que un poco te sobrepasaba, te sobrellevaba. Yo, cuando me han preguntado familiares, no he tenido ningún reparo en contarles, en decirles. Y bueno, se hacía, aquí quiero hablar por mis compañeros, que hemos hecho todo lo que hemos podido y mucho más. Daros cuenta que lo que era la plantilla de cuidadores y también de personal de limpieza, de servicios generales, estaba mermada, no sé decirte el porcentaje, pero a lo mejor el 50%. Sí, porque muchos se marcharon. Entonces, y otros se enfermaron, claro. Muchos eran bajas, otras personas tenían miedo, todos teníamos miedo,
porque era una desinformación total y absoluta. Pues por muchas causas. Ese tono que escuchábamos antes de Ayuso, José María, ¿no te parece que es una especie de absolución social de un comportamiento? Por poder referirse a esto con esa prepotencia y con esa indiferencia. Acabo de escribir un artículo que se llama "No todos hubieran muerto". Esa señora mintió públicamente, y yo no sé si por ignorancia o por mala fe, porque hemos manejado el testimonio de María, fue uno de los que más me impresionó, y de todos los que escuché, esa famosa cifra de 7.291, que ya parece que se ha acuñado. Realmente no puede ser exacta, porque había algunos que decían sospechoso de COVID, otros no, etcétera, etcétera. Pero vamos a quedarnos ahí, para que no crean que queremos profundizar en datos. Nos hemos quedado con esos datos, 7.291. Pero hay otro dato que la presidenta de la comunidad ha ocultado, y es que el 65% de las personas que fueron derivadas a hospitales salvaron la vida. Entonces, lo que hemos hecho es hacer una proyección matemática, no exacta, porque no puede ser exacta dadas las circunstancias, sobre los 7.291, y se hubieran salvado cerca de 4.000 personas. Y no se hizo, y sobre todo en este sentido mercantilista hubo una alternativa, que era medicalizar. Se resistieron. Tuvo que ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que les obligase a medicalizar las residencias. Dijeron que sí, pero no se hizo en la mayor parte de ellas, y todo quedó prácticamente como estaba. Al final se ha intentado llevar la cuestión por las asociaciones de familiares al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones, pero resulta que la señora Dolors Montserrat, tan activa en traer al señor Didier Reynders a España para otras cosas, les dijo: y miren ustedes, la agenda de 2023 está ya cubierta, y en 2024, como va a haber elecciones, pues ya no merece la pena. Esperemos que se reanude la comisión, porque nosotros no pretendemos suplantar a los políticos, son los políticos los que tienen que resolver esto. Nosotros hemos aportado en 148 páginas lo que hemos extraído de todos los datos de que disponemos. Algunos no estarán de acuerdo, pero que los refuten con argumentos también científicos. No se ha utilizado ningún argumento científico, todo han sido conceptos mercantilistas. Y la gente ha muerto, no sé quién era la interviniente anterior, si era María Ángeles Maquedano, en que dijo que habían muerto de una forma horrible, lo repitió 2 veces. Y a mí me gustaría que la gente supiera cómo se murieron por no recibir atención médica. Murieron de una manera horrible, ahogados, asfixiados, deshidratados. Martín, quería hacerte yo una pregunta. No sé si la vía judicial está ya cegada absolutamente, pero yo desde la ignorancia absoluta de esto, supongo que ha habido denuncias, que ha habido jueces que han archivado, que han desestimado, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que frente a un caso tan claro, desde la ignorancia mía, de comisión de delito, aunque sea por descuido, por falta de auxilio, yo qué sé, ¿cómo es posible que que un caso tan evidente sea archivado? ¿Tiene que ver con esta indiferencia social, con esta falta de alarma social que ha producido esto, que también alcanza a la judicatura? Pues en parte sí. En este caso también dedicamos un apartado crítico a la Fiscalía, porque la Fiscalía en España tiene la misión de promover la acción de la justicia. Se hizo un informe conformista, pues más o menos, pues esto era una tragedia, todo iba a pasar, no encontraban indicios de delito. Yo pienso modestamente que a partir de ese informe se puede profundizar un poco más en el delito de omisión del deber de socorro, que parece bastante claro. En todo caso,
Nuestra Constitución, como otras muchas modernas, establecen el principio de la responsabilidad civil del Estado del Estado y de las administraciones públicas por funcionamiento anormal. Bueno, para los que crean que yo estoy cargando las tintas, vamos a dejar aparte, si quieren, el tema penal y vamos a ir. ¿Ha habido funcionamiento anormal? Yo creo que esto es bastante fácil de demostrar. Eso sería la vía contencioso-administrativa y podría llevar a una indemnización. Pero yo insisto que realmente la responsabilidad va más allá de lo puramente económico y patrimonial. María, han pasado 4 años. ¿Tú cómo estás ahora? Es como si fuese ayer. Es como si fuese ayer porque, como bien ha dicho la persona que está en línea, que, perdón, no recuerdo el nombre, solo lo sabemos las familias que lo hemos pasado. El COVID se ha olvidado, no sale en ningún medio, ahora ha empezado a salir. Han aparecido esos protocolos de la vergüenza que durante 4 años se habían negado, pero seguimos igual. Ni unos ni otros hacen ni han hecho nada. Y yo personalmente, al igual que muchos hijos, hijas, nietos, tenemos rabia, impotencia. El dolor lo tiene cada uno, no lo tiene ningún estamento. No saben lo que es perder un padre, una madre, sin saber cómo, y a posteriori pues irte enterando. Como bien ha dicho la persona que trabaja en la gran residencia, que han muerto ahogados. Personas que pasaron una posguerra y que habría que darle las gracias todos los políticos, porque muchas de las cosas que tenemos, ya sea democracia, etcétera, etcétera, es gracias a ellos. Y se les ha dejado morir, se les ha abandonado totalmente. Las instituciones, todas. Te ayudaría a tener información, ¿no? Por lo menos saber. Ya se va teniendo información, repito. Hemos estado 4 años que esos protocolos no existían. Porque así ha sido. Y hace un mes y poco, pues ya existían esos protocolos. Pero bueno, como eran personas mayores y se iban a morir igual, no. Yo sabía que mis padres, en una cierta edad, iban a fallecer, es ley de vida. Pero no así, denegándoles una asistencia sanitaria que han pagado durante toda su vida. Y que estando en una residencia pública donde la comunidad se lleva casi el 90% de, por lo menos en el caso de mis padres, de la jubilación, solo era la jubilación de mi padre, creo que estuvieron casi 6 años, solamente con eso deberían de haber sido atendidos. Aparte, lo pone en la Constitución, pero tampoco. No, en relación con lo que ha dicho María y los protocolos, dentro de esa política verdaderamente indignante que se siguió, hubo un momento que dijeron, no, los protocolos son recomendaciones, no son de obligatorio cumplimiento. Y además no estaban firmados por nadie. Pues eso es falso. Aquí están. Aquí los tenemos en el informe, 18, 20, 24 y 25 de marzo. Y los puede encontrar cualquiera. Por tanto, que no nos digan que era algo que quedaba a la voluntad o a la decisión de los directores o directoras de cada residencia. Había un geriatra de enlace, que era al final el que decidía. Y en definitiva, yo quiero llamar la atención, porque ya estamos terminando, en que lamentablemente las cosas siguen igual o peor. Y que hay que llamar la atención de los políticos, porque esto es inversión, estos son presupuestos
Y esto solo lo pueden hacer los políticos. Pero son 2.400 euros al día mantener vivo a una de estas personas, ¿no? Esto me ha dolido mucho lo que has dicho, ¿no? Que no se quisiera gastar ese dinero y que estemos construyendo, en fin, no voy a hacer demagogia. José Antonio Martín Pallín, que es presidente de esta comisión, Comisión de la Verdad, que ha investigado lo que pasó, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Gracias por venir, José Antonio. Muchas gracias, Javier, por darnos esta oportunidad. Elvira García, que es técnico en cuidados de enfermería en la Gran Residencia. Gracias por el testimonio, Elvira. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Y María Villanueva, te deseo que encuentres algo de paz. No sé muy bien cómo lo encontrarás, pero te agradezco mucho lo que has hecho y eso me imagino que por lo menos ayuda a otras personas que están en tu misma situación, porque sois muchos. Muchísimas gracias por darnos voz. Gracias por venir. Y Juanjo, me ha impactado mucho la descripción que hacía Elvira de una residencia, ¿eh? Sí. Viejo delante de la televisión, viejo sentado a comer, viejo delante de la televisión y a dormir. Bultos que se trasladan de un sitio a otro. Sí. Hasta dentro de un par de semanas, Juanjo. Un abrazo. Un abrazo. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs, if there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.